Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Esta noche, el mundo del espectáculo turco vuelve a estremecerse. Halil İbrahim Ceylan rompió el silencio en plena madrugada con unas palabras que dejaron a todos sus seguidores con el corazón encogido. El silencio de Esla es como un castigo para mí. Lo dijo con voz temblorosa, en un video grabado desde su casa, donde la soledad parecía acompañarlo en cada rincón. Su rostro mostraba cansancio, pero también una profunda tristeza que no pudo ocultar ante las cámaras. Según medios cercanos, Halil había evitado durante semanas hablar sobre su distanciamiento con Esla Turkoglu. Sin embargo, algo cambió esa noche. He intentado mantenerme fuerte, pero hay silencios que duelen más que cualquier palabra, confesó. Los fans no tardaron en llenar las redes sociales con mensajes de apoyo, mientras otros se preguntaban si esas palabras eran una súplica encubierta, una última esperanza de reconciliación. Las fuentes aseguran que todo comenzó hace unos días, cuando Esla fue vista saliendo de un café del barrio de Nianta con una expresión seria, sin pronunciar palabra ante los reporteros. Desde entonces, el silencio entre ambos se volvió tema de conversación nacional. Ella tiene derecho a su silencio, pero ojalá supiera cuánto pesa, agregó Halil en el mismo video, mirando directamente a la cámara, como si hablara con ella. Los rumores de que Halil escribió una nueva canción inspirada en su historia con Esla también comenzaron a circular. Según un amigo cercano, la letra dice: esperé tu voz en medio del ruido del mundo, pero solo escuché el eco de tu ausencia. Aunque no lo confirmó oficialmente, Halil dejó entrever algo cuando dijo: a veces la música es la única forma de gritar sin romperse. El público, conmovido, comentó que nunca antes lo habían visto tan vulnerable. En plataformas como X y Instagram, frases como Halil sigue amando a Esla y el silencio también habla se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Muchos seguidores comenzaron a especular sobre un posible reencuentro. No me rendiré fácilmente, cuando algo fue tan real, no se olvida, añadió el actor, dejando entrever que, pese a todo, aún hay sentimientos vivos. Por su parte, Esla Turkoglu no ha emitido ninguna declaración. Sin embargo, testigos aseguran que fue vista escuchando una vieja canción que ambos solían compartir en el set durante los descansos. Se le escapó una lágrima, afirmó una fuente del equipo de producción de su nueva serie. Nadie sabe si fue casualidad o si también escuchó las palabras de Halil esa noche. Halil continuó su confesión con una frase que caló hondo: el amor no se mide por las veces que hablamos, sino por las veces que seguimos sintiendo, incluso en el silencio. Una frase que sus seguidores ya han convertido en lema, repitiéndola bajo cada publicación del actor. Pero lo más impactante llegó al final de su transmisión. Con los ojos brillosos, dijo: si alguna vez ves este video, quiero que sepas que aún te espero. No como antes, pero con el mismo corazón. Las palabras de Halil resonaron como una carta abierta al alma de Esla. En cuestión de horas, el video acumuló millones de reproducciones y fue compartido por cuentas de fanáticos de todo el mundo. Muchos afirmaban que nunca antes un actor turco había mostrado un lado tan humano, tan expuesto, tan lleno de verdad. En los comentarios, una usuaria escribió: Halil no está actuando, está hablando desde el fondo de su corazón. Y esa frase se volvió viral. Mientras tanto, algunos medios reportaron que el entorno de Esla quedó en shock al ver la grabación. Ella no esperaba algo tan directo, tan personal. Está procesando todo esto con calma, dijo un miembro de su equipo. Aunque Esla no dio declaraciones, sus publicaciones recientes parecían tener un tono más melancólico: una fotografía del mar, un verso que decía a veces callar también es amar, y un corazón blanco en los comentarios. Para muchos, fue su respuesta silenciosa. El ambiente entre ambos parecía suspendido en el tiempo. Los seguidores comenzaron a revivir viejas entrevistas donde Halil hablaba de su admiración por Esla y recordaban escenas de la telenovela que los unió. Esa química no se puede fingir, decía una fan desde España. Incluso algunos colegas del medio reaccionaron.
Una actriz cercana a ambos escribió en redes: hay historias que no terminan, solo cambian de forma. Poco después, se filtró la noticia de que Alil había rechazado una oferta para protagonizar una nueva serie, supuestamente porque no se sentía preparado emocionalmente. Un periodista aseguró que el actor prefiere concentrarse en la música y en poner en palabras lo que no pudo decir en persona. Los rumores sobre una balada titulada Silencio entre nosotros aumentaron, y los fans ya esperan ansiosos su lanzamiento. Esa misma semana, un detalle inesperado encendió nuevamente las redes. Esla fue vista usando un brazalete idéntico al que Alil llevaba en el video. Algunos lo interpretaron como una señal, un gesto de conexión invisible entre ellos. No es casualidad, comentaron sus seguidores, convencidos de que ambos aún se envían mensajes ocultos. Una fuente cercana a Alil declaró que el actor no busca generar polémica ni atención mediática. Solo necesitaba liberar lo que llevaba dentro. Lo que dijo no fue una estrategia, fue una necesidad del alma. Según esta fuente, después del video, Alil pasó varios días lejos de las cámaras, refugiado en su casa familiar, acompañado únicamente por su guitarra. Está tranquilo, pero se nota que la extraña. Su mirada lo dice todo, agregó. Por otra parte, algunos expertos en redes sociales analizaron el impacto emocional del mensaje. Alil conectó con el público porque habló desde la vulnerabilidad, algo que pocas celebridades se atreven a mostrar. No se trató de fama, sino de amor y arrepentimiento, explicó una analista en un programa de televisión. Horas después, un periodista logró obtener un breve comentario de un miembro del equipo de Esla, quien aseguró: ella vio el video. No diré más, pero lo vio. Esa confirmación fue suficiente para que los seguidores comenzaran a hablar de una posible comunicación privada entre ambos. Las esperanzas de una reconciliación crecieron de nuevo. Al cierre del día, Alil publicó una historia en su cuenta oficial con una imagen del amanecer y una sola frase: todo lo que callamos, también nos une. Los fans interpretaron esto como un mensaje dirigido directamente a Esla, una manera de decirle que, a pesar de la distancia y los silencios, todavía existe un hilo invisible entre ellos. La historia de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu parece no tener final. Lo que empezó como un silencio ahora se ha convertido en una conversación sin palabras, donde cada mirada, cada gesto, cada publicación lleva un significado oculto. ¿Será este el inicio de un reencuentro o el cierre definitivo de una historia inolvidable? Solo el tiempo lo dirá. Quizás un día hablemos de nuevo, dijo Alil en un susurro al final del video, no para reprocharnos, sino para entendernos. Y con esa frase, dejó al mundo entero esperando la próxima página de su historia. ¿Y tú, crees que Alil y Esla volverán a encontrarse? Cuéntame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta para seguir descubriendo las historias más emocionantes del mundo del espectáculo turco.